Sí. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Por cuestiones de tiempo me dicen que ustedes ya se pusieron de acuerdo. Solamente haremos 3 preguntas que ya se pusieron de acuerdo todos, ¿no? Ok, entonces para empezar arrancamos con Víctor Gamboa del Universal. Perdón, disculpa, sí es cierto, perdón. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Agradezco a los presidentes de los partidos que me acompañan, a mi coordinadora, a mi jefa de oficina. Y bueno, fue una súper amplia reunión. Agradezco mucho a la presidenta, a los consejeros que estuvieron presentes. Fue de 3 horas 15 minutos. Realmente pudimos abordar con mucha seriedad, con mucha profundidad los temas. Planteamos 3 temas: el tema de programas sociales, el tema de seguridad, el tema de las mañaneras. Y voy a empezar por el tema de seguridad. Sé que dejó muy claro que se va a hacer un trabajo de manera conjunta, obviamente dentro de las facultades y capacidades del INE. No estamos pidiendo que se haga nada que no pueda el INE desarrollar e implementar. Pero como eso ya había habido una reunión previa de los presidentes, nos enfocamos muchísimo al tema, obviamente, del impacto que ha tenido la mañanera en la falta de equidad en la contienda electoral. Como ustedes saben, el presidente inició conmigo hace un año diciendo que yo quería quitar los programas sociales. Ahí empezó el debate de los programas sociales. Él asegura que los partidos que encabezamos esta coalición vamos a quitar los programas sociales. Y hay un daño terrible que se ha hecho saber a través de los servidores de la nación a los beneficiarios de estos programas. Le hemos pedido al INE concretamente que haya una campaña donde se aclare que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido, que se deje claro que es un delito electoral hacer uso de los programas sociales. Es más, hay prisión preventiva oficiosa por este tema. Y ellos nos anticiparon que ya tienen una campaña que empieza el día 15 de abril, que estaba prevista, 14 de abril empieza. Y en ese sentido nosotros sí hemos pedido que se precise el tema de programas sociales y en ese sentido estaremos muy atentos. Y por otro lado, pues ahora sí estoy a su disposición. Y la mañanera, nosotros hemos pedido que se suspenda la mañanera. Otro daño terrible que se me hizo a mi persona, por ejemplo, fue cuando el presidente exhibió mis cuentas de mi empresa diciendo lo que se había facturado. Yo no tengo ningún juicio, ninguna demanda, no tengo nada que afecte el uso indebido como empresaria. Se me quiere atribuir cosas que desde el punto de vista legal no hay nada, he pagado impuestos, mis contratos que obtuve o llegué a obtener por el gobierno son contratos totalmente lícitos, transparentes, y el daño que se me generó fue la sensación de que yo me robé ese dinero, cuando lo que se puso es que se había facturado un monto, y esa es la agresión que sufrí de la mañanera, que sigo sufriendo. Ha habido muchísimas medidas cautelares para que el presidente deje de mencionarme en la mañanera, y los propios consejeros pues dicen que lo único que pueden hacer es emitir medidas cautelares, pero la reparación del daño que se ha hecho pues se tiene que buscar en los tribunales. Hemos pedido que se cancelen las mañaneras, dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda. Y por otro lado, yo quisiera decirle a la señora Sheinbaum, aquí en el INE, pues me llamó mentirosa cuando le hice la pregunta de si sus familias tenían cuentas relacionadas con los Panama Papers. Veo que ya reconoció que sí, que efectivamente sus tías, su abuela, no sé, tenían cuentas. Eso es lo que debió haber contestado, que sí tienen cuentas relacionadas con los Panama Papers, y no decir que yo estaba mintiendo cuando simplemente le hice una pregunta que estaba en el aire, y celebro que reconozca que la familia sí tiene estas cuentas en el extranjero, en paraísos fiscales. Sí, candidata. Ahora sí. Víctor Gamboa del Universal. Sí, preguntarle concretamente cuál fue la respuesta de los consejeros a esta petición de que se cancele la mañanera, cómo poder compaginar esto con el derecho a la libertad de expresión y de información. Por otra parte, también preguntarle qué le responde al INE, que ha desmentido que haya habido
un cambio de última hora en el formato. Dicen que los equipos de los candidatos estaban enterados, incluso los culpan de que finalmente pues los errores o lo que ustedes están argumentando pues es totalmente fuera de lugar. ¿Qué les responden? ¿Usted y su equipo aceptan que tuvieron errores de comunicación dentro de la campaña del equipo? También le quiero preguntar, candidata, ¿usted se sintió intimidada por la presencia de 4 consejeros en el set del debate, incluida la consejera presidenta que se sentó enfrente de usted? ¿Va a presentar alguna queja? También sabemos que, pues al final de cuentas, le quitaron a usted 21 segundos de su tiempo. Si no se corrigen estos errores, estas irregularidades, ¿estaría en duda su participación en los siguientes debates? Por supuesto que voy a estar en los siguientes debates. Lo que sí quiero precisar, la confusión está en la bolsa de tiempo. Si ustedes ven la escaleta, se dice que los 5 minutos son un tiempo de debate entre nosotros los contendientes. Y en ese sentido, a donde yo veo un problema es que iba a haber una introducción, así se dijo, por parte de los moderadores. Yo recibí una serie de preguntas, por ejemplo, aquí Claudia Sheinbaum recibió 7 preguntas, yo recibí 10 preguntas y Álvarez Maínez 5. Interrupciones, Claudia Sheinbaum tuvo 0, yo tuve 4 y Álvarez Maínez 0. Entonces, yo en lugar de poder usar mi tiempo, como se había previsto, que era un tiempo libre, tuve que estar respondiendo preguntas. Y de repente entraban preguntas que nos sacaban del tema del debate. Y se había dicho que esos 5 minutos eran tiempo libre de debate. Y la escaleta nunca dice que va a haber preguntas. Eso es todo. Aquí está la escaleta. Y eso es lo que se había aprobado y es con lo que se había ensayado. Démosle la vuelta, pero sí, en ese sentido, yo en lugar de poder debatir un tema, se pasaba otro tema y de repente se pasaba otro tema y entonces fue como muy complicado seguir la confrontación del debate. Ahí están los números, ahí están los tiempos y efectivamente en el ensayo a mí se me dijo que yo no iba a tener a nadie de frente. Yo tenía una posición muy complicada porque estaba como una esquina, al último me movieron más hacia la esquina de la mesa. Nunca estuve cómoda porque mi cámara está fuera del set y queda como hacia la puerta mi cámara. Y hacia la puerta había gente, había sillas de gente sentada y yo pues tenía que estar viendo de esta manera, pero luego tenía que voltear a ver a los moderadores. Creo que sí fue un tiro de cámaras muy complicado para mí, especialmente porque al ver yo a mi cámara pues veía a toda la gente que estaba sentada a la entrada de la puerta, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta ahí lo dejo y en ese sentido lo de la mañanera se va a someter al Consejo General nuestra solicitud de que se cancele la mañanera. Es lo que se nos indicó y ya de ahí nosotros procederemos, pero los propios consejeros reconocen que el presidente ha sido reincidente a pesar de las medidas cautelares que se le han hecho una y otra vez en seguirse metiendo en la jornada electoral. ¿Era presidenta de esta situación que se dio con su presencia en el set? Lo van a revisar entre ellos, sí. Pedro Iriart, financiero. Por acá, candidata. Primero, preguntarle cuál fue la respuesta de los consejeros ante esta petición para hacer una campaña para frenar el uso de los programas sociales en materia electoral. También, por otro lado, preguntarle, ¿se sigue sintiendo respaldada por el PRI? Porque ha habido voces dentro del partido que han reclamado que se deslinda del tricolor y que se dice candidata ciudadana cuando usted es abanderada priista. Y finalmente, preguntarle, ¿qué le dijo Claudia Sheinbaum el domingo cuando la saludó? Bueno, primero decir que estos 3 partidos que hoy están aquí abrieron sus puertas a una candidata ciudadana y eso es cierto. Yo soy candidata del PRI, del PAN y del PRD, de los 3 partidos. Pero lo que es cierto es que nunca he militado en ningún partido político y eso no es deslindarse de ningún partido. Simplemente que no tengo una militancia partidista. Los otros 2 candidatos, ambos son militantes partidistas y a ellos les duele que yo sea una candidata emanada de la ciudadanía. Y eso es algo que va a pasar en el futuro. Muchos más partidos políticos van a abrir sus puertas a candidaturas ciudadanas, se lo aseguro. Eso es algo que empieza a cambiar en todo el mundo y yo celebro que esos 3 partidos hayan sido pues los pioneros en tener una candidata
que no pertenece o no milita en ninguno de los partidos políticos. No es que me deslinde, yo digo claramente que hay gente valiosa en el PRI, hay gente valiosa en el PAN, hay gente valiosa en el PRD, pero ellos tratan de decir el PRIAN de una manera peyorativa cuando ellos se han llevado personajes que no son valiosos, como Murat en Oaxaca, que no son valiosos como Erubiel en el Estado de México, que están acusados de actos de corrupción y simplemente por el hecho de que se van a Morena, pues ya les dejan investigar los 5,000 millones en el Infonavit, los desvíos del Seguro Popular en el Estado de México cuando fue candidato a gobernador. Entonces, no, yo estoy con la militancia de los partidos, que es gente honorable, que es gente trabajadora de los tres partidos. Y en ese sentido no tengo ningún problema con las presidentes. Aquí está conmigo en este momento. Que nos saludamos, o sea, no intercambiamos puntos de vista, fue un saludo cortés. Yo creo que en ese sentido celebro la civilidad entre los tres candidatos y bueno, también Álvarez Maínez reconoció el que estuviéramos dos mujeres compitiendo por la presidencia, ¿no? Gracias. Última pregunta, Jorge Monroy, Latinus. Jorge Monroy, de Latinus. Candidata, presidentes, buenas tardes. Solo quisiera preguntarle su opinión sobre esta resolución del INAI para que haga públicos los contratos ligados con su empresa. Y por otro lado, quería preguntarle si habrá algunos cambios en la representación que va a ser, que tiene, mejor dicho, aquí en el INE en la Comisión Temporal de Debates. ¿El Gracias. INAI qué dijo? Resolvió que tienen que transparentar los contratos que se le dieron con su empresa. Pero encantada, yo encantada de que se transparenten los contratos, porque la verdad es que son contratos que se ganaron por licitación pública. Efectivamente, desde hace 10 años no tenía yo nada que ver en el Senado de la República cuando la empresa de mantenimiento de mi esposo, por cierto, se hace cargo por licitación pública del mantenimiento del INAI. Yo lo celebro porque eso va a quitar cualquier duda de que yo soy una empresaria honesta, transparente. Como digo, ser empresaria y ganar dinero de manera honrada, eso está bien. El exmarido de la señora Sheinbaum, ese sí tomaba dinero en bolsitas y eso es lo que es indebido. Eso sí se llama corrupción. Ser empresaria no es corrupción. ¿Mandé? Bueno, lo que vamos a revisar es esta campaña que van a lanzar ellos, que ya la tenían prevista para el 14 de abril, en donde dicen que coaccionar el voto es un delito, donde advierten que si te llegan a intimidar, denuncias. Lo que nosotros hemos puesto en la mesa el día de hoy es que sería deseable, indispensable, debido a la campaña que el presidente ha hecho tan tajante, diciendo que esta coalición pretende quitar los programas sociales, que es absolutamente falso, porque son un derecho, están en la Constitución. Nosotros lo que hemos pedido es que el INE diga claramente que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido político. Así de claro, porque en el otro sentido, pues el presidente se adjudica los programas sociales, y lo vimos en la encuesta del Financiero, como si hay una intención del que tiene un programa social de votar por Morena, porque los servidores de la nación además se encargan de ir casa por casa a intimidar, a decirle a las personas que ese dinero se los entrega el presidente, que ese dinero se los entrega Morena, y se han apropiado de un dinero público para beneficiar a una candidata. Lo dejamos en la mesa, nos enseñaron unas propuestas que no lo dicen de esta manera, lo dicen de una manera distinta, y nosotros lo que hemos dicho es que el INE debe de hacer una campaña para decir claramente que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido, y hemos pedido la cancelación de la mañanera debido a la incontención del presidente en dejar de hablar de la candidata, su servidora, y de favorecer a su candidata corcholata. No fue un problema de nosotros, de verdad. Yo he pedido el video de la organización del debate. Nunca estuvo previsto que
se hicieran preguntas durante el tiempo libre. Ellos mismos reconocieron que este cambio de temas, el que tú quisieras, yo por ejemplo había momentos que yo quería revirarle a Claudia, pero ya se había pasado un tema distinto. Y luego yo quería entrar y me decían, contesta la pregunta. Eso era lo que no estaba previsto en la bolsa de tiempo. En la bolsa de tiempo lo que estaba previsto era que se arrancaba con una introducción y empezaba el debate. Si se atoraba el debate, si alguien no le entraba, entonces el moderador propiciaba que hubiera debate. Pero les digo, al final de cuentas, me metieron un buen de preguntas. Aquí está el resumen que hicieron. O sea, 7 a Claudia, 10 a mí. Por ejemplo, en el segundo bloque, 5. Y las interrupciones, en mi caso, fueron 4. Y eso es lo que, pues, a mí me generó tener que utilizar mucho de mi tiempo que yo había previsto. Digo, se me quedaron varios ataques en la congeladora que esperemos que en el próximo debate los podamos sacar. Muchas gracias a todos. ¿Qué? A ver, una. En usted y los presidentes de los partidos y sus asesores que tal vez de alguna forma el INE pudo beneficiar a la candidata de Morena, ya que por los datos que usted nos está dando no tiene llamadas de atención, no fue como usted. ¿Ustedes han considerado esta anomalía? Gracias. Todavía no lo consideramos. La verdad es que yo sigo confiando en la buena fe del INE. Yo espero que haya sido un tema de comunicación, haya sido un tema, pues como el tema de la producción. El tema de la producción, de verdad, el tiro de cámara que me pusieron a mí fue quizá el peor de todos, porque yo tenía que estar mirando hacia la puerta y luego tenía a los consejeros de este lado. Entonces, y tenía yo que estar pegada hasta la esquina de la mesa para que pudiera yo ver la cámara. Nunca quedó claro cuál era mi cámara, en fin. Sí, creo que el no tener un monitor, por ejemplo, el no tener un monitor, pues no permitía, si te querías sonar la nariz, pues no había manera de saber si te estaban viendo o no. ¿Sale? Gracias. Gracias. Muy bien.